Página 1. La Odisea humana, Jan Tattersall, 1993. 4 millones de años de evolución humana. Traza la evolución humana desde las formas más simples, pasando por el desarrollo de los primates, hasta el surgimiento de la humanidad moderna, y destaca temas como los métodos de datación, los descubrimientos de fósiles y la fabricación de herramientas primitivas. Hace 3,5 millones de años, dos figuras erguidas caminaron juntas por el desierto de la Etoli, en Tanzania, con sus huellas grabadas para siempre en la ceniza volcánica. Fueron estas notables huellas de uno de nuestros primeros ancestros, ¿y qué nos pueden decir sobre el viaje evolutivo humano? Este es solo uno de los enigmas de la fascinante historia de la evolución humana que se explora en este volumen. Basado en la nueva Sala de Biología Humana y Evolución del Museo Americano de Historia Natural, la exposición más extensa sobre este tema jamás diseñada, la Odisea humana examina cómo los científicos han utilizado tanto importantes hallazgos fósiles como nuevas y sorprendentes teorías para trazar el camino de la evolución humana. Aquí se presentan las historias detrás de descubrimientos fósiles tan famosos como el Gigantopithecus, el cráneo negro, el hombre de Java y Lucky, y las sorprendentes pistas que revelan sobre la fecha y el lugar del origen humano. También se presentan las audaces teorías y controversias que han influido en el campo de la evolución, desde la idea de la selección natural propuesta por Charles Darwin hasta el nuevo papel que desempeña el análisis de ADN en la investigación fósil. Ilustrado con más de 100 fotografías, dibujos, mapas e impresionantes recreaciones artísticas de los primeros humanos y su entorno, la Odisea humana es prácticamente un museo portátil dedicado a este fascinante tema. Basándose en las últimas investigaciones tanto de laboratorio como de campo, arroja luz sobre algunas de las preguntas más provocativas que los científicos se han planteado: ¿de dónde venimos y cómo llegamos a ser lo que somos hoy? Prólogo. El concepto de evolución se erige como una de las ideas más grandiosas jamás formuladas por la mente humana. Aunque la noción de evolución rondaba la mente de muchos, fue Charles Darwin quien, en 1859, en su obra El origen de las especies, ofreció el primer argumento convincente a favor de la descendencia con modificación. Cuando Darwin partió de Inglaterra en diciembre de 1831, como naturalista a bordo del HMS Beagle en un viaje alrededor del mundo, tenía tan solo 22 años. No imaginaba que el viaje sería una revelación para él y que conllevaría una profunda revisión de su visión del mundo natural. No debemos olvidar que, a principios del siglo XIX, la creencia aceptada era que toda la vida fue creada divinamente en su forma actual y era inmutable. El propio Darwin compartió esta creencia cuando subió por primera vez a bordo del Beagle. Pero al completar su viaje 5 años después, supo que se había equivocado. Darwin estaba excepcionalmente capacitado para su viaje. Era excepcionalmente observador, poseía una sólida formación en historia natural, en zoología, botánica y geología, y, lo más importante, no tenía ninguna inquietud científica particular. Tenía una mente abierta y anotaba todo lo que veía. Era un hombre de notable perspicacia, y tras su gran viaje alrededor del mundo, reflexionó largamente sobre lo que había observado. Reconoció un hilo conductor que unía toda la vida y finalmente concluyó que toda la vida, existente o extinta, había sido moldeada por las fuerzas de la selección natural. Pero la implicación más revolucionaria de su teoría, que provocó gran controversia entre sus contemporáneos, fue que los humanos también habían sido moldeados por la selección natural. Ya no eran el centro del mundo natural, sino una simple y vulgar especie más en la enorme red de la vida. Es apropiado que el Museo Americano de Historia Natural, probablemente el museo más importante de su tipo en el mundo, celebre las ideas de Darwin en su extraordinaria Sala de Biología Humana y Evolución. A través de este libro y la exposición en la que se basa, aprenderá a comprender mejor algunas de las preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez en la vida: ¿quiénes somos?
cómo llegamos a ser lo que somos. Cómo encajamos en el mundo natural. Le animo a estudiar este excelente libro para maravillarse con las extraordinarias exposiciones y aprender sobre la base molecular de la evolución y la brillante diversidad de vida pasada y presente que el proceso evolutivo ha producido. Pero también quiero compartir mi visión personal de lo vital que es que comprendamos nuestro lugar en la naturaleza. Mi interés por la historia natural surgió cuando era un niño, creciendo en Connecticut, y visité por primera vez el Museo Americano de Historia Natural. Lo que vi en los pasillos del museo me inspiró a observar más de cerca el mundo natural que me rodeaba. Me convertí en un joven naturalista, coleccionaba mariposas, observaba la floración de las plantas y el nacimiento de los papilos, observaba protozoos a través de un microscopio sencillo. Me sentí abrumado por el misterio y la belleza de la naturaleza. En la secundaria, recibí una fuerte influencia de un antropólogo que viajaba con frecuencia a África para estudiar las prácticas culturales de las personas que vivían en zonas remotas. Cuanto más aprendía sobre África, más me fascinaba. Luego, en 1959, el difunto Dr. Louis S. Belleakey anunció un importante descubrimiento de fósiles humanos en la garganta de Olduvai, en Tanzania. Supe al instante que quería combinar mis intereses en la historia natural y África, y me convertí en un buscador de fósiles. Yo también encontraría los fósiles de nuestros antepasados. He tenido el maravilloso privilegio de trabajar en África desde 1970, primero como estudiante de posgrado y luego dirigiendo diversas expediciones. En 1974, mientras codirigía una de mis primeras expediciones al Gran Valle del Rift africano, tuve la inmensa fortuna de encontrar en Adar, Etiopía, un esqueleto parcial de 3,2 millones de años, al que desde entonces se conoce cariñosamente como Luki. Luki abrió un nuevo capítulo importante en nuestra comprensión de los orígenes humanos. Sin duda, desde que la descubrí, ha tenido una influencia duradera en mi vida científica y personal. Puede que la gente no reconozca mi nombre, pero al mencionar el de Luki, inmediatamente piensan en un pariente lejano, que por supuesto lo es. Durante expediciones posteriores a Etiopía se descubrieron cada vez más fósiles de ancestros humanos. El yacimiento de Adar, ubicado en los desolados desiertos del Triángulo de Afar, continúa aportando pistas importantes sobre los primeros ancestros humanos que caminaban erguidos. Estas criaturas primitivas, con el peculiar nombre de Australopithecus afarensis, han reforzado la predicción de Darwin de que África acabaría siendo el hogar de toda la humanidad. En la impresionante exposición del Museo Americano de Historia Natural, se pueden ver por primera vez reconstrucciones a tamaño natural de un macho y una hembra de Australopithecus afarensis, caminando erguidos hace 3,5 millones de años en Laktoli, Tanzania. Esta dramática y conmovedora recreación ofrece una visión excepcional de una época en la que nuestros antepasados no se diferenciaban significativamente de cualquier otra criatura viviente. Porque el Australopithecus afarensis era verdaderamente primitivo. Poseía un cerebro de un cuarto del tamaño del nuestro y, como muestran claramente los modelos reconstruidos, su rostro se proyectaba hacia adelante como el de un chimpancé. Pero también se observará que esta criatura poseía una de las características más humanas, la capacidad de caminar erguido sobre dos piernas. Lo sabemos no solo por la estructura de su esqueleto, sino también por las huellas dejadas en ceniza volcánica hace 3,5 millones de años. Esta interesante combinación de rasgos primitivos y avanzados representa un vínculo provocativo entre el ser humano y el simio. Se puede afirmar con certeza que Luki y los de su especie eran simios que se mantenían erguidos. Al hojear las páginas de este libro, se encontrará con otro ancestro, uno más familiar. En la pared de una cueva en Francia, un miembro primitivo de nuestra especie pintó una escena animal con colores evocadores. Al caminar por la cueva hace casi 15.000 años, esta persona también dejó huellas en el suelo de barro, idénticas a las nuestras.
Estos dos pares de huellas abarcan la historia de nuestra especie, al menos tal como la conocemos hasta ahora. Ambos fueron nuestros precursores. 1. El Australopithecus afarensis, quizá parecía un eslabón perdido. El otro, verdaderamente humano, el Homo sapiens, estaba al borde de la civilización. Los detalles de los fósiles que se encuentran entre estas dos criaturas se ofrecen en este excelente libro, y se exhiben de forma impresionante en la exposición. Les dejo que los exploren por su cuenta. Pero me gustaría compartir algunas de mis reflexiones sobre la importancia de conocer algo sobre nuestros propios orígenes evolutivos. No me cabe duda de que terminarán este libro con una comprensión mucho más profunda de su lugar en la naturaleza. Si comprendernos que nosotros también somos consecuencia de la selección natural, comprenderemos mejor nuestro papel en el planeta Tierra. Debido a las fluctuaciones del cambio evolutivo y climático, hemos heredado una responsabilidad sin precedentes de proteger y preservar el mundo que nos creó. La evolución no hace predicciones, las especies no saben a dónde van, los humanos no tuvieron que evolucionar. De hecho, si retrocediéramos a 10 millones de años, cuando los simios dominaban el mundo de los primates, no habría garantía de que los humanos volviéramos a evolucionar. Pero los humanos hemos evolucionado, estamos aquí hoy. Como ninguna otra especie que haya existido jamás, controlamos la vida de todos los seres vivos, incluyéndonos a nosotros mismos. Cuando comprendamos y aceptemos que formamos parte del continuo de la vida, estaremos en mejor posición para tomar decisiones informadas, decisiones que garantizarán un mundo mejor para todas las especies. La extinción es para siempre. No debemos permitir que suceda. Como hasta hoy sabemos, ninguna especie es eterna, todas terminan extinguiéndose y la especie humana tiene ese destino final, la extinción. La educación es la gran libertadora. Nos permite pensar con objetividad. Mis estudios sobre la evolución humana me han enseñado a respetar el mundo natural. También me han enseñado que todos los humanos tenemos un origen común y, por lo tanto, un destino común, cuyo resultado será determinado por la propia humanidad. Tenemos la capacidad de forjar un futuro largo y fructífero, si tan solo nos tomamos el tiempo de aprender quiénes somos y cómo encajamos en el mundo natural. Donald C. Johansson, Ph.D. Instituto de Orígenes Humanos. Página 16.